Hola, ¿te has preguntado alguna vez por qué decimos que algunas palabras son verbos o preposiciones y otras nombres, adjetivos, determinantes y así por el estilo? ¿Qué nos dice esto sobre el lenguaje? Soy Hilton Alers Valentín y en esta presentación hablaremos sobre categorías morfosintácticas. Cuando hablamos de categorías morfosintácticas nos referimos a clases o tipos de palabras, también llamadas unidades léxicas. El hecho de que una palabra o unidad léxica pertenezca a una categoría morfosintáctica en particular se puede determinar usando unos criterios muy específicos que vamos a ver a continuación. En primer lugar, nos referimos a los rasgos gramaticales de esa unidad léxica. Cada categoría morfosintáctica se caracteriza por un conjunto de rasgos gramaticales que son distintivos de esa categoría. Un ejemplo de ello lo tenemos en los nombres o sustantivos. En español, estas palabras tienen un rasgo de género inherente, es decir, cualquier nombre o sustantivo en español tiene que ser o masculino o femenino. ¿Sí? Además de que puede tener un rasgo de número variable. Así que podemos hablar de nombres en singular o nombres en plural. Además de esto, las categorías morfosintácticas tienen propiedades distribucionales. Por esto nos referimos a que dentro de una frase u oración, las palabras de una categoría pueden sustituirse por otras palabras de esa misma categoría. Por ejemplo, fíjense que en la frase una persona interesante, podemos sustituir la palabra persona por una película interesante, o una historia interesante, o una circunstancia interesante. Todas estas palabras tienen la misma distribución. Persona, película, historia, circunstancia pueden ocupar la misma posición dentro de una frase. Así que vamos a ver las diferentes categorías morfosintácticas. Y vamos a utilizar, por ejemplo, esta oración. El gato muy gracioso no había dejado nunca que Gastón le pusiera un collar y un cascabel en su cuello. En primer lugar, vamos a ver la categoría nombre o sustantivo. Para ello, vamos a ver el primer grupo de palabras, el gato muy gracioso. Fíjense que gato, como podrán haber ya pensado, es un ejemplo de esta categoría nombre. Fíjense que la palabra gato podría sustituirse por libro, ¿eh? O estudiante. Y si hiciéramos algunos cambios en las otras palabras de este grupo, podríamos decir una persona muy graciosa o una situación muy graciosa. ¿Sí? Así que estas 5 palabras, gato, libro, estudiante, persona, situación, pertenecen a la misma categoría. ¿Por qué? Porque tienen las mismas propiedades distribucionales. Y esto lo vamos a ir haciendo con las diferentes categorías morfosintácticas. Fíjense, por ejemplo, que delante del nombre o sustantivo ocurre con frecuencia otra palabra a la que llamamos determinante, en este caso el. ¿Ya? Fíjense que en el lugar de él podríamos tener un gato muy gracioso, mi gato muy gracioso, ese gato muy gracioso, algún gato muy gracioso. Las palabras el, un, mi, ese, algún son ejemplos de la categoría determinante. Veamos, por ejemplo, que en esta frase, gracioso pertenece a la categoría adjetivo. Fíjense que otras palabras de esta categoría serían interesante, astuto, terrible, inteligente. Además de estas categorías, ¿verdad? También tenemos otras, como por ejemplo los intensificadores, también llamados a veces adverbios intensificadores. En este ejemplo tenemos la palabra muy, ¿verdad?
intensificador de gracioso, ¿no? Así también podríamos tener el gato tan gracioso, o el gato bien gracioso, o el gato sumamente gracioso, el gato increíblemente gracioso. Estas 5 palabras, muy, tan, bien, sumamente, increíblemente, pertenecen a esta categoría de intensificadores. Otra categoría es la llamada pronombres, como por ejemplo en esta otra parte de la oración. No había dejado nunca que Gastón le pusiera. ¿Ya? Fíjense que el le, ¿ya?, también puede sustituirse por que Gastón me pusiera, que Gastón te pusiera, que Gastón nos pusiera, que Gastón les pusiera. ¿Bien? Así que las palabras le, me, te, nos y les son ejemplos de una misma categoría a la que llamamos pronombres. Verbos, en este ejemplo, tenemos a dejado y pusiera. Fíjense que en su lugar también podría ocupar la misma posición que dejado, intentado, querido, dicho, pretendido. ¿Bien? Y en lugar de pusiera, podríamos tener que le pusiera, que le comprase, que le trajera, que le regalara, que le quitara. ¿Bien? Y que todos estos son ejemplos de verbos. Junto a la categoría verbo, con frecuencia tenemos los llamados auxiliares o también verbos auxiliares. Por ejemplo, fíjense que con dejado teníamos el verbo había, no había dejado. ¿Bien? En otras formas verbales podríamos tener fue dejado. ¿Bien? Así que había y fue son ejemplos de auxiliares. La negación es una partícula que puede tener la oración, como por ejemplo, no había dejado nunca. En lugar de no, podríamos tener ni había dejado nunca, ¿no? Así que estos son ejemplos de unidades léxicas de la categoría que llamamos negación. Los adverbios, ya vimos un ejemplo con los intensificadores, pero los adverbios propiamente hablando suelen estar en la proximidad de un verbo. Así, por ejemplo, no había dejado nunca, ¿verdad?, antes, a veces, dócilmente, generalmente. Estos son ejemplos de la categoría adverbio. Muchas oraciones tienen también una partícula subordinante que llamamos complementante. ¿Okay? Así, por ejemplo, en este ejemplo, que es un complementante. ¿Okay? No había dejado nunca que Gastón le pusiera un collar y un cascabel en su cuello. ¿Okay? Otro complementante posible sería sí. Fijémonos que este no es el sí de afirmación, sino el sí que puede introducir una oración subordinada. La categoría preposición la tenemos en este ejemplo con la unidad léxica en. ¿Verdad? Así que, por ejemplo, fíjense que en su cuello, ¿verdad?, por su cuello, para su cuello, a su cuello, de su cuello. Todas estas son ejemplos de la categoría preposición. Los conectores son unidades léxicas que sirven para formar frases, para conectar frases de las mismas categorías. Así, por ejemplo, aquí tenemos un collar y un cascabel. ¿Ya? Un collar, un cascabel están conectados por y. ¿Bien? Otros conectores posibles son o un collar o un cascabel, o ni un collar ni un cascabel. Así que hemos visto entonces ahora todas las categorías o la categoría gramatical de cada una de las palabras de esta oración. ¿Bien? Así que fíjense que podemos hablar entonces de categorías
simples, como las que están aquí representadas, y estas a su vez se pueden dividir en dos grandes grupos. Así decimos, por ejemplo, que las categorías nombre, verbo, adjetivo, adverbio y preposición son categorías léxicas. Por categorías léxicas queremos decir que son categorías de palabras cuyo significado es referencial. Es decir, cuando decimos que gato es un nombre, nos referimos a que existen entidades a las que llamamos gatos en el mundo. Los verbos se refieren a eventos o acciones o estados. Los adjetivos se refieren comúnmente a propiedades o relaciones. Los adverbios también se refieren muchas veces a modificaciones y las preposiciones se refieren con mucha frecuencia a relaciones en el tiempo y en el espacio. Además de estas categorías léxicas, también tenemos un subconjunto de categorías morfosintácticas a las que llamamos categorías funcionales. Estas categorías, por otro lado, no tienen un significado referencial, sino que son categorías estrictamente gramaticales, es decir, solamente muestran propiedades o rasgos internos a la gramática. Entre ellas tenemos los determinantes, los pronombres, los auxiliares, los intensificadores, la negación, los complementantes y los conectores. Estas categorías son mucho más difíciles de definir para un hablante. Así que es mucho más fácil responder a la pregunta ¿qué quiere decir gato? A ¿qué quiere decir él? O ¿qué quiere decir increíble? O ¿qué quiere decir muy? ¿No? Así que si es más fácil responder ¿qué quiere decir gato? O ¿qué quiere decir interesante? A las preguntas ¿qué quiere decir él? O ¿qué quiere decir muy? Se debe precisamente a esta distinción entre categorías léxicas y categorías funcionales. Veremos más adelante que estas categorías, a las que llamamos simples, pueden unirse para formar estructuras más complejas o frases o sintagmas. Y las categorías sintagmáticas, ¿ya?, o de frase se forman a partir de las categorías simples. Así que según tenemos nombres, verbos, adjetivos, adverbios y preposiciones, veremos que tenemos también que podemos aplicar esa categoría a estructuras más allá de la palabra, a frases o sintagmas. Y por lo tanto hablaremos de sintagmas nominales, sintagmas verbales, sintagmas adjetivales y así sucesivamente. Esto lo veremos más adelante. Pero por ahora, aquí tenemos entonces las categorías morfosintácticas. Resumiendo, vemos que las categorías morfosintácticas son los tipos o clases de palabra que se reconocen siguiendo dos propiedades. Una, los rasgos gramaticales de esa categoría y, en segundo lugar, las propiedades distribucionales de esa categoría. Las categorías morfosintácticas pueden ser simples, y en ese caso se dividen en léxicas y funcionales, pero también pueden unirse para formar estructuras más complejas a las que llamamos sintagmas. Y los sintagmas tendrán una categoría sintagmática. Así que eso es todo por hoy. Hasta luego.